visto que se puso a dormir. ¿Cómo se utilizan estos recursos managers? A ver, en la parte inferior. Este Database Resource Manager tiene varias formas de reubicar los recursos. Ejemplo, tengo métodos de CPU, tengo grados de paralelismo, tengo pool o conjunto de sesiones activas que se van a encolar y tengo el pool del deshacer, entre otras cosas. Entonces, puedo controlar el método de cómo se van a distribuir los recursos de CPU entre los grupos, planes y subplanes. O podríamos decir cómo se va a controlar el máximo grado de paralelismo entre los diferentes grupos de consumidores. O en las sesiones activas podríamos limitar cuántas acciones concurrentes activas podría tener un plan y un subplan. Si alguien trata de entrar después de esas sesiones, evidentemente se puede detener la base. Si un grupo excede este máximo permitido de sesiones, las nuevas sesiones se ponen en una cola hasta que la sesión se complete y me permite ingresar. También puedo especificar tiempos de límite, cuánto tiempo estará una sesión en espera hasta antes que salga un error. El undo pool me permite habilitar el control de la cantidad general de la cantidad total que voy a utilizar el undo o generación de undo por el plan o subplan. Cuando este plan se excede o esta cantidad se excede, el undo pool no se permite ya hacer más inserts, updates o delays, ¿no? Hasta que se libere una sesión del mismo grupo y libere el pool. Y esto es para que los recursos se distribuyan entre todos. Es como agarrar una torta y partirla en pedazos iguales. Si tengo más gente, corto grosor mortadela o hago la torta grande. Pero es evidente que la torta no alcanza para todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente en una compañía? Tengo el mismo hardware, pero entra cada vez más gente y más sistemas y no me cambian el hardware. Entonces, tenemos dos opciones. O se utiliza menos tiempo o se hace más eficiente, pero no hay más hardware. Entonces, con esta estoy provocando que no se utilice todo el tiempo, o sea, se hace una redistribución de tiempo y procesos. Entonces, si el grupo de consumo excede la cuota de generación de un DML, la operación se aborta y retorna un error, no permite, hasta que algún otro grupo o algún otro miembro o sesión del grupo de consumidores se retire. Otra forma de controlar el grupo de consumidores también es por tiempo de ejecución límite. Especifica un máximo tiempo de ejecución límite. El servidor utiliza las estadísticas basadas en el optimizador para estimar cuánto tiempo le va a tomar trabajar con un dato. Si la operación excede este tiempo máximo estimado, automáticamente retorna un error. Si el grupo tiene más de una directiva del plan, podrían utilizarse estos tiempos máximos, ¿no? Es la más restrictiva de todos los valores la que va a actuar. Hay otra que es el Legal Time Limit, que ya lo han utilizado. Lo han utilizado para controlar si en una sesión que después de 15 minutos se dormía, se moría, algo así, y lo probamos en una lección. En este caso lo que hace es nos habilita la capacidad de especificar de cuánto tiempo de una sesión puede estar en modo inactivo. Se conoce como el Max Idle Time, pero también puedo ser un poco más restrictivo con el Resource Manager para terminar solo aquellas sesiones que están bloqueando otras sesiones, inclusive Max Idle Time Blocker. Y con esto la base de datos no necesita esperar que al DBA lo llamen después de 10 minutos y le digan hay una sesión que me está bloqueando, no me deja trabajar. Mata de frente la sesión. Mata de frente. Yo le puedo dar un tiempo de bloqueo y eliminación. Existe otra directiva que se llama el Consumer Group Switch. Esta tiene condiciones especiales en las cuales una sesión puede cambiar de grupo de consumidor. Recuerden que solo hay un plan activo a la vez. Plan. Pero yo tengo en las directivas la posibilidad de decidir que dentro del mismo plan cambia a otro grupo. Y en este grupo podría ser que sea más o menos restrictivo, dependiendo. El grupo inicial de consumo podría ser que una sesión está asignada en el momento de login. Cuando de pronto llegue el momento top de utilizar el bloque PLSQL o cada instrucción que está fuera del bloque por el cliente y consume más tiempo del esperado o más procesador, yo puedo crear una directiva en la cual el Resource Manager automáticamente cambie este usuario a otro plan, le haga procesar y una vez que finalizó regrese a su plan inicial. Por un instante lo motive a ser un superusuario. Podríamos tener otros planes de consolidación de bases de datos, donde nos permite a nosotros utilizar accesos o procesos concurrentes o sesiones concurrentes, donde con la consolidación requiere que estas aplicaciones se vayan aislando unas de otras. Por lo tanto, si una aplicación experimenta un incremento de carga, el incremento no va a afectar a otras aplicaciones, pero evidentemente el hardware debe soportar ese tipo de consolidación. Adicionalmente, el rendimiento de cada aplicación podría ser consistente.
Un buen candidato para este tipo de aplicaciones podrían ser las tareas de mantenimiento, porque estas aplicaciones pueden llegar a tomar 100% del proceso del servidor, sobre todo en la noche. Pero si nosotros empezamos a hacer consolidación y distribución, podríamos decir no, que baje y le dé 50%, digamos, a la tarea de mantenimiento y 50% a los sistemas. Y así podemos seguir trabajando. La otra es consolidación de servidores. Debido a muchas pruebas, a muchos entornos de test, desarrollo, pequeños entornos de producción, podríamos utilizar la misma consolidación de servidores para proveer una alternativa como el caso anterior. En este caso, los recursos son fuertemente utilizados por diversas bases de datos o diferentes instancias. El método para gestionar estas ubicaciones de CPU y muchos servidores de CPUs con múltiples instancias se llama Instance Cage, es el nombre que recibe, Instance Cage, un atrape de instancias. Es sencillo de configurar y no requiere ningún software licenciado para instalar. Es una alternativa excelente para la consideración de servidores y herramientas de virtualización. Imagínense ustedes, antes siempre se decía, tienes que tener un server para producción, un server para desarrollo, un server para test. Yo puedo tener un gran server y con todo eso y virtualizado. El virtualizador tiene como decir cuáles van a correr con más CPU, con más memoria, con más cosas, con menos cosas. Pero la base de datos también, a través del software de Oracle, puede reconsolidar y decir, la instancia de producción tiene más recursos que la instancia de test, que la instancia de desarrollo, que la instancia de pruebas, que la instancia B, que la instancia C. En el mismo server. A esto yo puedo acceder a través de una interfaz gráfica o a través del Enterprise a través de una interfaz gráfica como el Enterprise Manager Control o a través de líneas de comandos, que es el DBM Resource Manager Package. Para un poco contextualizarnos nuevamente con todo el grupo, lo que estamos viendo es que existe una herramienta que se llama Database Resource Manager, cuyo objetivo es gestionar usuarios y recursos de la base de datos a través de crear grupos de consumidores, personas con características similares, establecer planes de cómo utilizar, solo un plan puede estar activo a la vez, y establecer directivas, es decir, qué cosas se pueden hacer dentro de este plan. Los planes pueden tener subplanes que se pueden activar en determinado momento. Y la forma en utilizar estos recursos era por control de CPU, paralelismo, sesiones de uso de undo, tiempo de ejecución, tiempo de ociosidad, grupo de consumidores o cambio de grupos, consolidación de base de datos o consolidación de servidores. Se puede hacer por una herramienta gráfica o se puede hacer a través del package, del DBM Resource Package. Solo hay un plan activo por vez, y en este caso es el plan por defecto para el mantenimiento en las ventanas de mantenimiento, donde si vamos a planes de recursos vamos a encontrar que hay un plan que se llama Default Maintenance Plan, el cual activa ciertas características. Y es el momento de recordar si todavía tengo mi base de datos arriba y correctamente configurada. Vamos a quedar en la tecla. Perfecto, todavía está arriba. Y la han preservado bien. Y para esto vamos a ir a un menú en particular, al menú de Resource Plan, en este caso. Que si voy a este menú de manejo de planes, van a ver que hay un plan por default ya activo. Un menú. Se me perdió ese menú. Security, Resource, ¿no? Lo mismo que todos supiéramos, que el menú se apretaba uno y se iba a otro. No es el workspace. Resource Manager, el de administración. Antes estaba en la anterior consola debajo de usuarios, perfiles y profiles. Entonces hace algo similar a lo que hemos visto hace un instante, y hay que decir qué privilegios de administración, qué privilegios quién va a tener.
Entonces, el usuario DBA1 tiene privilegios para este routing, porque es un DBA y está dentro de ese grupo. Entonces, lo que yo puedo crear son planes, son diferentes planes. Hay un plan que se llama Default Maintenance Plan. Este resource plan, al ver este plan de mantenimiento, es la ventana de mantenimiento. Y miren cómo he hecho una distribución por compartidos y por porcentajes y por uso o limitación. Dice que los usuarios del SIS pueden llevar hasta el 75%. Otros grupos, 20%. Y las tareas automáticas pueden compartirse hasta el 5%. Si en ese momento está corriendo una tarea del SIS, se puede llevar hasta el 75% del procesador. Otros usuarios que entren, 20%. Y las tareas automáticas se pueden llevar 5%. Acá hay un botón que dice activar este plan, lo puedo activar. En la parte superior lo que pueden ver es que ya está el grado de paralelismo, con el runaway, que están ejecutándose en ese momento con límites, y los de legal time, el máximo y el máximo tiempo de bloqueo. En este caso, que están asociados con el plan. Este plan por default, como se nos mostraba en esa sección, les permite ver ustedes. Hay uno que se llama SIS Group. Es el grupo de consumo inicial para el SIS y para el SISTEM. En pocas palabras, SIS. Cuando el DBA está rodeado como SIS DBA, ¿qué cosa es? Un SIS. Por lo tanto, este es el nivel. Hay otro que se llama Other Groups. Y son todas las secciones de usuarios que pertenecen al grupo de consumidores que no tienen un plan o una directiva. Por lo tanto, a estos les va a dar una directiva que se llama Other Groups. O sea, aquellos que no están considerados en el grupo. ¿Ya? Y les he dado este ejemplo, 20%. Y en un último que se llama Oracle Autotask, es un grupo de baja prioridad que pertenecen a los SIS Group o a los Other Group, para que puedan hacer algo. Para que no se queden simplemente congelados. ¿Cuánto de procesador máximo les está dando? 5%, o 5% de los recursos. ¿Cuánto le está dando al SIS y al SIS Group? 75%. Y a los otros, durante la ventana de mantenimiento. Este plan se debe activar en la ventana de mantenimiento. Si alguien entra a las 10 de la noche, de lunes a viernes o los sábados por hora específica, simplemente va a notar una lentitud total. Y en una máquina de estas nos sucedió, no me acuerdo en cuál, que justo entró a hacer la actividad en la ventana de mantenimiento. Y cuando quiso correr las tareas, el sistema dijo, no, estas son las ventanas de mantenimiento y le valoró o sea, no le salía el resultado. Es una de las que estaba en esa zona. Entonces vamos a ver, este plan por defecto está asociado a estos grupos y consumidores para trabajar. ¿Dónde vemos qué usuario tiene cada plan o dónde está asignado? Hay un menú específico, base de datos, Security, Users Menu, estaba en Security, donde si escojo un usuario cualquiera, por ejemplo el DBA1, tiene método de autenticación, tiene un método de perfil y tiene un Default Consumer Group, que en este caso dice no, ninguno. No está asociado a ningún grupo de consumo. Y la única forma de hacer estas cosas es irlos asociando. Y para eso vamos a ver cómo se crean estos planes de recursos. Lo primero que tenemos que ver es cómo se crean los grupos de consumo y cómo se les asignan recursos a estos. Yo puedo crear un grupo de consumo muy sencillo utilizando el package DBMS Resource Manager. Dentro de él voy a utilizar el programa Create Simple Plan, que es un procedimiento. También lo puedo hacer gráficamente. En este plan voy a aceptar los siguientes argumentos: el nombre del plan, Simple Plan, el grupo de consumidores, Consumer Group 1, hasta el grupo 8, son hasta 8 grupos de consumo, y el porcentaje del grupo 1 hasta el porcentaje del grupo 8, donde va a decir cómo va a estar el uso del CPU. Este plan utiliza para efectos nuestros el valor default del CPU. La política se llama énfasis. Cada grupo de consumidores va a utilizar una segunda política que se llama round robin, que es un algoritmo de pares. Par, 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 impar, par, 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 impar, pero siempre un impar pasa a ser par en cada rueda. Este grupo de consumidores va a especificarse el plan de CPU en los niveles de porcentaje del nivel 2 hasta el nivel 3, como muestra en el siguiente slide. El plan también incluye el grupo de consumidores SIS
el cual tiene el otro grupo para atacar. Como se muestra, el sysgroup está ubicado al 100% del CPU en el nivel 1 y el other groups está ubicado 100% en el nivel 3. ¿No? ¿Cómo está funcionando esto? ¿Qué le está diciendo ahí? Que todos los que y pertenecen al sysgroup, ¿hasta cuánto de procesadores va a dar? En primera instancia. ¿Cuánto? ¿Cuánto dice? 100%. O sea, si entra cualquier usuario, ¿qué hace? Mira el cielo. No hace nada. Esto es porque probablemente el sysgroup esté en los DBAs y hagan tareas muy importantes. Entonces, si se loguea un DBA que pertenece a este grupo, sysgroup, y lanza un select, la base de datos bota a todos y lo atiende. ¿Ya? En el primer nivel, tiene varios niveles, hasta 8. Si no hubiera un usuario del sysgroup, ¿quiénes toman control? Los siguientes dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, ¿no? El grupo 1 y el grupo 2. Entonces, y les entrega el segundo nivel del procesador. El segundo nivel 2, les dice: todo usuario que esté logueado al nivel 1 le doy 80% de recursos. Todo usuario que esté logueado al nivel 2 le doy 20% de recursos. Significa que si dos personas entramos, Carlos y Fernando, por utilizar mis dos nombres, Carlos entra, Fernando entra, ambos corren el mismo query, Carlos está en el grupo 1, Fernando está en el grupo 2, ¿cuál de los dos va a terminar más rápido? Porque le está dando 80% de recursos y al otro 20%. Pero si en ese instante entra un DBA, fritos todos, la base de datos le hace caso al DBA. ¿Qué quieres? Oye, te estoy atendiendo. Fuera, ¿qué quieres? Su cliente más importante. Bajo esta premisa significa que aquí el DBA tiene muy buen control de lo que hace. ¿Se acuerdan de la premisa de seguridad? Nunca utilicen las cuentas de DBA para tareas ordinarias. Por lo tanto, si el DBA tiene un usuario como único y de repente está entre el 80 y el 20, pero cuando tiene que ser algo como DBA, sale y se loguea como DBA. Y eso la base de datos le hace todo, le da todo el servicio. Y no tendríamos esos congelamientos de pantalla que tuvimos en las sesiones anteriores. Aún así puede ser que haya gente que no esté en el grupo 1 y en el grupo 2 y le llama other groups, o sea, cualquier otro usuario que se haya creado y que no le hemos asignado a un grupo entra en la tercera distribución cuando no hay estos, ¿y cuánto le da? 100%, ¿no? ¿Dice? 100%, ¿sí? 100%. La suma siempre tiene que ser 100% de los recursos. Quiere decir que si no entró DBA, si no entraron usuarios autenticados entre los grupos 1 y grupo 8, que era el ejemplo, aquí solo he escrito dos grupos, 1 y 2, alguien que se creó y no se le asignó grupo, así se loguea y no puede hacer nada. Porque si entró un DBA, los mató a todos. Si entró alguien del grupo 1 y el grupo 2, se empezó a distribuir en 80-20, y no le dejaron nada de procesador. ¿Qué distinto hubiera sido si es que aquí, en este nivel 2, le daba 70-20-10? Tendría posibilidad de hacer algo. Acá la única posibilidad que tiene de entrar es cuando no haya nadie del grupo 1 o nadie del grupo 2, y evidentemente ningún DBA. ¿Comprendieron la asignación de recursos? ¿Familiarizados con el algoritmo de énfasis y de run? 2, 4, 6, 8, 9. Vamos a jugar fulbito, ¿ya? Pero se puede jugar solamente 1 contra 1. Y vamos a jugar 1 minuto cada partida. ¿Cuántos partidos puedo jugar por vez? Somos 9. Somos 9. ¿Ok? Necesitamos jugar partidos que son 1 a 1. Multiplicante 1 a 1. Vamos a jugar durante 1 minuto. 1 minuto cada partido. 1 minuto. ¿Cuántos partidos podemos jugar en simultáneo? 4. Se puede jugar 4 partidos de 2 personas. Y uno espera. Es espectador. 4 personas y uno espera. En la siguiente ronda, ¿cuántos partidos podemos jugar en simultáneo? 4 partidos, 2. ¿Cuántos esperan? ¿Es el mismo el que espera? Entonces,
gente que espera entra a jugar. En la siguiente ronda, ¿cuántos podemos jugar? 4 partidos de 2 y uno espera. ¿Es el mismo que espera? ¿Es el mismo que esperó las últimas 2 veces? Cuando lo hacen con un reloj es más sencillo explicar quién entra, quién sale, quién entra, quién sale, quién entra, quién sale. ¿Cómo escogemos el primero que entra y el último que sale? ¿Cómo escogemos que entre los 9, porque nos va a tocar esperar en algún momento a cada uno de nosotros 9, ¿cómo escogemos quién es el primero y quién es el último? Al azar, por peso, por distribución, por el que gane el más sueldo, por edad, por niveles. ¿Se dieron cuenta? Ya, ese es el algoritmo que utiliza la base de datos. Este algoritmo viene desde los sistemas operativos, es un algoritmo eléctrico interactivo. Es el algoritmo de tiempos. Diseñado especialmente para la época de los vikingos y los caballeros, para los torneos. Y cada vez que tenían a alguien impar, maldecían. Porque tenían que hacer la distribución de quién esperaba. Pero cuando las partidas eran cancelatorias. Este algoritmo no sirve para partidas cancelatorias. ¿Cuáles son las partidas cancelatorias? Es otro algoritmo. Juega el equipo A con el equipo B, el que gana, C. Por acá jugó D con E, el que gana, con F. Y el que gana, A, D, E, G. En este nivel, ¿cómo tienen todos ellos la distribución de recursos? Idéntica. ¿Cómo la tienen aquí? Idéntica. ¿Cómo la tienen aquí? Idéntica. Son estos. Pero dentro de este gran porcentaje, que es el 100% para ellos en ese momento, cada uno de ellos tiene que distribuir su tiempo. Y ese tiempo probablemente regrese no a este algoritmo de uso del procesador o este a un algoritmo de procesamientos paralelos. Es interesante. Acá está el momento en que le rompen la cabeza al DBA. Es el momento más bonito donde el DBA empieza a romperse la cabeza. ¿Me entendieron esto último? ¿Sí? Fácilmente. Entonces, vamos a crear un algoritmo completo, porque como hemos visto acá era sencillo, ¿no? ¿Sí? ¿Vieron? Va a crear un plan simple. Simple está con el nombre de simple plan. Grupo de consumidores 1, consumidor 1, le doy 80. Consumidor grupo 2, consumidor grupo 2, le doy 20. En fin, y así le va a dar a cada uno de los grupos al nivel que corresponde. Creando planes complejos. Van a crear un área pendiente, un área donde se van a crear una especie de array en memoria. Van a crear, modificar o eliminar los grupos de consumidores en esta área pendiente. Van a mapear sesiones a los grupos de consumidores. Van a crear el plan de recursos, van a crear las directivas. Van a validar esta área que está pendiente. Finalmente, cuando está todo completo, se va a remitir. Es como llenando un array, como llenando una pizarra electrónica, y cuando está lista, la podemos hacer. Con esto se hace con el DBMS al Source Manager o el Enterprise Manager Cloud Control. Lo primero que hace es crear un área pendiente. Crea un nuevo plan de recursos, o actualiza o elimina un existente. Primero debe crear un área pendiente. Esta área pendiente es un área específica donde me permite crear y modificar planes sin afectar las aplicaciones. Es como una pizarra array que no tiene verdad. Después de que crear esta área pendiente, el servidor copia los planes existentes hacia este lugar si lo requiriera para crear un área pendiente. El procedimiento para crear se llama Create Pending Area, ¿no? DBMS Resource Manager .create pending area y crea una pizarra en blanco. Más o menos es algo así. DBMS-Resource Manager .pending area, y esto es lo que hace. Si crea mi pizarra en blanco y dice ok, esto es lo que está funcionando. De aquí para acá vamos a diseñar nuestro plan. No afecta para nada lo que está produciéndose. Hasta que yo lo valide y le diga que lo puedo utilizar. Lo siguiente es crear, modificar o eliminar grupos de consumidores. Para estos grupos de consumidores podemos utilizar dos métodos. Round Robin, que ya les expliqué, estos impares, o Run to Completion, que es el de énfasis. ¿Qué significa Run to Completion? Que arranca uno y no suelta el recurso hasta que termina. Y si todos lo quieren, o sea, se enoja, se lleva su pelota en mi partido y se va. ¿Ya? Entonces, la pelota es de él y no es de nadie más. Pues tienen esos dos métodos. O lo hacen de una forma u otra. En mi plan, en mi explicación me faltaba este modelo, el número de canchas disponibles. Porque habíamos asumido que había 4 canchas disponibles. Pero si yo hubiera dicho que solo hay 3 canchas, ¿cuántos esperaban? Mientras esperaban, ¿podrían entrenar con pelota? Tampoco les dije que había más pelotas.
¿Qué hubiera sido si tenía 3 canchas y solo 2 pelotas? Ustedes podrían jugar 3 partidos. Un rato tú la pelota y préstame un rato, pateo un par de la vuelta de oro. No, no. Entonces, es el mejor ejemplo de run to complete. Run for mejor ejemplo para este caso. Entonces, eso es lo que se va a escoger en ese grupo. Luego se van a mapear las sesiones a los grupos de consumidores para decir quién está asociado a qué plan. Esto se hace con el comando setConsumerGroupMapping. Este procedimiento es un atributo de cada sesión para asociarla con ese grupo. Esta sesión o este atributo incluye el nombre de la base de datos, el nombre del servicio, el nombre del sistema operativo, el nombre del cliente, el módulo y otra información extra que nos permite identificar la sesión. Crear el plan de recursos. Cuando creo el plan de recursos voy a proveer un nombre y opcionalmente una ubicación, un método. Si va a ser por énfasis o por ratio, si va a ser por sesiones activas absolutas, si va a permitir grados absolutos de paralelismo, si va a tener el algoritmo FIFO, First In, First Out, el primero que entró es el primero que sale, en cola, ¿no? Es cola. O voy a utilizar los planes de recursos en base a utilizando el Create Plan, que es el programa que me permite crear. Una vez que tengo el área, cómo voy a hacer el algoritmo de ejecución, cómo voy a asignar quiénes están a cada sitio, es como un plan de producción, está ahí activo, qué cosas van a tener en el plan, cuál es mi nivel de control. Creo las directivas le van a decir en cada uno de ellos cómo van a utilizar los recursos: número máximo de sesiones concurrentes, número máximo de paralelismo, tiempo de servidor que puedo utilizar, máximo en kbytes que van a utilizar para transacciones sin commit, o sea, el uso del undo. Esto se hace con el comando Create Plan Directive, perdón, con el procedimiento Create Plan Directive para crear la directiva. Entonces ya tengo el área de escritura, el grupo, a quién esté en el grupo, cómo los voy a controlar, qué límites les estoy imponiendo para este lugar, y lo que voy a hacer es validar, que se utiliza con el validate en binario. Este procedimiento va a validar de que todo esté correcto, que en el plan no hayan loops, que la suma de recursos no sea mayor al 100%, que los grupos referidos existan, para que los usuarios y sus grupos existan, que las directivas del plan sean parte de un plan de grupo de consumidores que esté válido, que el plan actualmente tiene un plan superior y una instancia activa que no va a eliminarse, que ciertos parámetros aparecen solo una vez en la directiva, si fuera el caso, que no hay más de 28 grupos de consumidores en cualquier plan, ya me dio un límite, 28 grupos de consumidores. La distribución de recursos no puede ser mayor del 100%. Que los planes y los recursos o los grupos no tienen el mismo nombre, son nombres distintos, y que la directiva para Other Groups aparece en algún lugar. Siempre tienen que aparecer estos dos grupos, siempre tienen que estar. Existen los sysgroup, el resto, los 28, son los que nosotros podemos utilizar para redistribuir las diversas actividades en cada plan. Es lo que podemos hacer en cada uno de estos casos. Bien. Finalmente se remite el área pendiente, con lo cual se crea el plan, pero no está activo. Hay que activarlo. Solo un plan puede estar activo a la vez. Especificando directivas. Entonces, yo tengo en mi plancito edit. Tengo en este... ¿Qué toca? Estoy editando un usuario, no quiero editar administración, Source Manager, planes. Vamos a crear un nuevo plan. Acá hay que crear un área pendiente. El nombre del plan es un nuevo plan. Descripción es un nuevo plan de prueba. Todavía no lo voy a activar, todavía no lo voy a automatizar. Tengo la distribución de recursos de los other groups. Recuerden que siempre tiene que aparecer al menos en cualquier lugar. Tengo los grados de paralelismo para los other groups y tengo otras cosas para ellos. Entonces yo puedo empezar aquí a crear estos grupos, como la tasa, los nombres. Puedo asignar el grado de paralelismo, el runaway query, ¿no? Es decir, puedo asociar cada grupo de consumidores con sus planes, especificando su plan. Vamos a ver en página 8 de esta lección para una
pantalla general. Podemos estar en la página de paralelismo para habilitar el grave paralelismo en las sesiones. Podríamos estar en la página de umbrales, que me permite decir la duración de estos umbrales. Y podríamos estar en Little Time Page para especificar el tiempo que podrían demorar estas sesiones o cuándo deberían desbloquearse estas sesiones. Y ahora vamos a ver un poco los métodos. Entonces, antes de esto, yo podría aquí crear, mirar, adicionar o remover uno nuevo. Adicionar. Acá están los grupos de subplanes que se han creado, que podría crear nosotros más. Podríamos llamarle, quiero el hora automatic task. Quiero también el APQS plan, que no la de lo que haga. Los grupos de ETLs, extracción, transformación y carga. Okay. Acá tengo la forma en que van a compartir, la limitación de recursos, el paralelismo, máximo grado, máximo servidores, máximo tiempo, la una web query con los tiempos que pueden ejecutar durante el tiempo de un SQL, el tiempo utilizado, límites de megas, movimientos o acciones, y el idle time que controla cuánto tiempo pueden estar ociosos y cuánto tiempo pueden estar bloqueando otras sesiones. Es importante. Ejemplo, si ustedes dicen 5 minutos máximo puedes bloquear otra sesión, entra alguien, aprieta enter y durante 5 minutos se va de su pantalla, va, regresa el kiosco, todo, cuando ve, su pantalla está muerta después de 5 minutos. Solito la base de datos lo mató porque algún otro usuario necesitaba ese registro. Estuvo esperando el otro usuario 5 minutos y automáticamente la base de datos resuelve matar al original y lo deja al segundo. Entonces es la forma de automatizar lo que en una lección hicimos. Esto es lo importante. La anterior parte es bien sencilla porque se van creando los grupos o adicionando grupos, se van dando los porcentajes de distribución o los límites de distribución en base a cómo trabajan, y aquí es donde vamos a ver los métodos, que es lo más interesante, porque de esto va a depender cómo se cumple. Tenemos el método de gestión, que puede ser por énfasis o por ratio. Tenemos el grado de paralelismo, que tiene un valor absoluto. Tenemos el número de pool de sesiones activas, que puede ser un valor absoluto de sesiones activas. Y tenemos el método de encolamiento, que también es uno solo. FIFO timeout. First in, first out. Primero que entra, primero que sale. ¿Cómo es una cola? El primero que entra es el primero que pasa, o el último que entra es el primero que pasa. Hay FIFO, hay LIFO, hay ponderado, con valor de la suma de todos, seleccionar de la mitad para adelante, de la mitad para atrás. Hay varios algoritmos, ¿ah? Muchas veces no los desconocemos, pero los usamos. Los usamos. Cuando van al cine y quieren comprar algo, FIFO. Cuando están en el tránsito, están en la cola izquierda para voltear a la izquierda y viene un desgraciado por la derecha y ¡jum! Se mete LIFO. Yo le diría otra cosota, ¿no? Pero ¿ven? Exactamente lo mismo. Entonces, veamos los métodos. El método para distribuir el CPU. Hay dos métodos de gestión: énfasis y ratio. Énfasis es el método por default para un plan de un solo nivel. Si ustedes incluyen un plan multiniveles, tienen que utilizar porcentajes para especificar cuánto CPU se va a distribuir entre los grupos. Ratio es plan de un solo nivel, utilizando ratios para especificar cómo se distribuye el CPU. ¿Un ratio qué es? Ejemplo. Tengo el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3. ¿Cuánto le distribuiría cada uno de ellos para que llegue al 100%? 33.3 y premiado 33.4. ¿Qué pasa si no hay ningún usuario de este grupo? Del 100% de CPU, ¿cuánto se les da a estos? 33 por énfasis, o al parecer eran un tercio, pero como ahora no hay uno de ellos, reciben por ratio. Si es que no hubiera este, recibirían 50-50, ¿verdad? Y si no estuviera, solamente estuviera uno de estos grupos, ¿cuánto recibiría? 100. Entonces, cuando un usuario entra y no hay nadie más con quien compite, ¿qué hace la base de datos en el ratio? Le da el 100% de recursos. Pero si automáticamente entra otro, ¿qué hace? Divide en 2. Y si entra un tercero, divide en 3. Si entra un cuarto, siguen estando en 3 la división de grupos. La pregunta es: ¿ese cuarto a qué grupo pertenece?
Si pertenece al primer grupo, le va a quitar recursos a este 33%. Si pertenece a este grupo, le va a quitar recursos a este 33.4%. Pero no le va a quitar al total. Esa es otra cosa bonita. Imagínense, esto apoya mucho las teorías de costos. Imagínense que en una empresa, el área contable tiene 5 personas y paga como parte de procesamiento el 20% del CPU. Al día siguiente duplica la capacidad instalada y se vuelven 10 contadores. ¿Podrá seguir utilizando el mismo 20%? Sí, se van a hacer más lentos y empezarán a quejarse. Oh, porque estoy lento, dame más, ¿no? Va a vivir un montón. Y de pronto, ¿qué hacen para darle más? ¿Sacrifican a otros? ¿O compran más? O los hacen trabajar mañana y tarde, o mañana, tarde y noche. Turnos rotativos. ¿Qué cosa significa round robin? Rotativo. La técnica de turnos rotativos es el algoritmo de round robin. Permítame.